Lo que vamos a ver hoy son los procesos de replicación, transcripción y traducción que forman parte del dogma central de la biología. Este dogma central de la biología nos explica cómo se va transmitiendo la información que está contenida en el ADN. A partir de esa información, lo primero que va a suceder es una transcripción. Ese proceso de transcripción se le denomina de esa forma porque sigue escribiendo en el mismo idioma. Nosotros vamos a tener bases de ADN que van a ser llevadas a sobreescribirlas o a escribirlas nuevamente como bases, en este caso de ARN, pero siguen siendo nucleótidos. Posteriormente va a haber un proceso que se denomina traducción, ya que vamos a cambiar el lenguaje. Todo lo que estaba escrito como nucleótidos ahora va a estar traducido a aminoácidos que van a formar las proteínas. El dogma central además se completa con la replicación del ADN, que es el proceso por el cual se duplican las moléculas de ADN, y en las últimas décadas, hace unos 30 años aproximadamente, se conoció un proceso inverso de ese flujo de información que va desde el ARN hacia el ADN. Ese proceso es la transcripción inversa. Hay algunos virus que tienen la capacidad de realizar ese proceso, es decir, de partir de una molécula de RNA y llevar esa información hacia una molécula de DNA. En la célula, nosotros en este momento tenemos una imagen de una célula eucariota. Vamos a tener los 4 procesos básicos, pero no todos se van a llevar a cabo en el mismo compartimento. En el caso de todos los procesos relacionados directamente al ADN, desde la replicación hasta la transcripción, se llevan a cabo directamente en el núcleo de la célula. Esa transcripción se va a llevar a cabo también en el núcleo, pero en una célula eucariota la transcripción va a ser un proceso previo a la salida de ese RNA del núcleo. ¿Por qué previo? Porque lo que se transcribe es en realidad un pre-RNA mensajero o un RNA inmaduro que va a necesitar de un procesamiento extra para recién ahí poder salir hacia el citosol, donde se va a llevar a cabo la traducción, es decir, la síntesis proteica. Las diferencias fundamentales entre los mismos procesos cuando comparamos células eucariotas y procariotas. Primero que nada, la célula eucariota posee núcleo, cosa que no sucede en las procariotas, y eso hace que se pueda compartimentalizar este tipo de actividades. Por otro lado, una gran diferencia que vamos a tener es la presencia de intrones y exones en el ADN. Vamos a tener secuencias codificantes y secuencias no codificantes. Los intrones no codifican para un producto activo. Ya vamos a ver por qué decimos producto activo directamente. Por otro lado, va a haber todo un procesamiento de ese ADN mensajero antes de la salida hacia el citoplasma para que se produzca la traducción. En el caso de las células procariotas, ese ADN se va a transcribir a un RNA mensajero y ese mismo RNA mensajero, sin necesidad de otros procesos, se va a traducir. Por eso mismo también es que se pueden llevar a cabo simultáneamente la transcripción y la traducción. Como no hay una separación topológica, no hay un compartimiento que separe estos dos procesos, mientras el RNA mensajero se está sintetizando, puede también comenzar la traducción y la síntesis proteica. Una pregunta bastante básica. Para ustedes, ¿qué es un gen? Es una secuencia de... Sí, Fede. No, que es una secuencia, digamos, que codifica para una proteína. Casi. ¿Alguien la puede completar a esa definición?
que puede codificar para una proteína o una ARN funcional. Ahí me gustó más. Recién por eso mismo decíamos que esos RNA o esos genes iban a codificar para una molécula activa, funcional. Esa secuencia, que nosotros denominamos gen, puede codificar tanto para una proteína como para RNA. Ese RNA, si es el mensajero, después va a dar origen a una proteína, pero también esos genes tienen la información necesaria para producir, por ejemplo, RNA ribosomal, RNA de transferencia, y todos esos son productos génicos funcionales. Dentro de esos segmentos va a haber un segmento de ADN que va a ser transcripto a RNA. Va a haber otras regiones, como dijimos antes, que son los intrones, que no van a ser necesariamente transcriptos a ARN. Ya vamos a ver que en algunos casos pueden pasar a formar parte de ese ARN. Pero también vamos a tener dentro de ese gen regiones que controlan la transcripción, que si bien no codifican, son necesarias para que se produzca la transcripción. El primero de los procesos que vamos a ver es el de replicación del ADN, el cual tiene sus características propias. En particular, el ADN doble cadena va a tener una replicación que va a ser semiconservativa. ¿Por qué decimos semiconservativa? Porque en este caso, en las dos hebras nuevas que se van a sintetizar, las dos dobles hebras, van a contener una parte de la célula del ADN progenitor y una parte recién sintetizada. Si fuera conservativa, se duplicaría directamente y la parte parental quedaría por un lado y la nueva por otro lado. Y si fuera dispersiva, tendríamos regiones de cada uno de las nuevas síntesis y de las moléculas precursoras. En este caso es semiconservativa, es bidireccional. Nosotros vamos a ver ahora que dentro de esa burbuja de replicación, que es donde va a producirse esa replicación del ADN, va a ir replicándose, se va a ir copiando la secuencia en las dos direcciones. Cuando hablamos de las dos direcciones, estamos hablando de dirección 5', 3' y dirección 3', 5'. Aunque hay que aclarar que se va a dar únicamente la dirección 5', 3'. Si bien es bidireccional, es decir, que se van a copiar las dos, la dirección de copiado es 5', 3'. Como vamos a ver también, vamos a tener una cadena líder y una cadena retrasada que es semidiscontinua. Se va a ir replicando de a fragmentos y es exacta. Tiene una alta fidelidad en el copiado que, si bien puede llegar a cometer errores, tiene sistemas de corrección que aumentan esa fidelidad. Lo que vamos a necesitar para que se dé la replicación, obviamente, es un ADN molde, los sustratos, que van a ser deoxinucleótidos, enzimas y proteínas, que van a permitir la síntesis de las nuevas hebras, y dentro de esas enzimas vamos a tener ADN polimerasas, que van a polimerizar las nuevas hebras de ADN. Vamos a tener primasas. Esas primasas nos van a sintetizar los primers, como vamos a ver después. Y esos primers son de ARN. Vamos a tener helicasas que nos van a permitir la separación de las hebras, van a ir rompiendo los puentes hidrógeno. Vamos a tener topoisomerasas que van a cortar la hebra más adelante de la burbuja de replicación. Y vamos a tener ADN ligasas que van a ir uniendo esos fragmentos de la hebra semidiscontinua que se van sintetizando, como bien dijimos, de a fragmentos. Dentro de las proteínas, las más importantes son las proteínas de unión al ADN simple cadena,
que son las que van a permitir que una vez que se han separado esas dobles cadenas, queden separadas y no se vuelvan a unir por la complementariedad de bases. Y después otros complejos proteicos que van a estar involucrados en esa replicación. Esa replicación va a comenzar en un punto en particular que se denomina origen de replicación. Ese origen de replicación, lo que nosotros vimos en algún momento a comparación de otros lugares que vamos a ver después, de otras regiones del ADN, no tiene necesariamente relación con las regiones promotoras que vamos a ver después. En estos orígenes de replicación es donde se va a comenzar la replicación del ADN. Va a ocurrir, como dijimos también, en dos direcciones. Se van a formar horquillas de replicación y que se van a mover en direcciones opuestas. Cuando se rompan esos puentes hidrógeno, se va a formar una burbuja de replicación donde, a medida que se van separando esas hebras, le va a permitir a la polimerasa ir polimerizando las nuevas hebras de ADN. Cuando nosotros... Sí. Una consulta. Esos orígenes de replicación, o sea, son los que van a estar ricos en adeninas y timinas, ¿no es cierto? ¿Vos decís la caja Tata? Sí. No. O sea, yo tenía entendido que los orígenes de replicación se daban en secuencias de aminoácidos donde habían varias timinas y adeninas, más que cuando habían citosinas o guaninas. Bien, esa diferencia en realidad viene por el lado de la intensidad de las interacciones que tienen. En las regiones donde tenemos más adeninas y timinas que citosinas y guaninas, estamos en regiones donde la interacción entre las dos hebras es menor. ¿Por qué? Porque entre adeninas y timinas hay dos puentes hidrógeno que las unen y entre guaninas y citosinas hay tres puentes hidrógeno. Entonces es más factible que se comience a abrir esa horquilla de replicación en las regiones donde hay mayor contenido de adeninas y timinas. Ah, bien, gracias. Cuando nosotros vemos una microscopía electrónica de estas regiones, podemos ver cómo el proceso comienza con la separación de la doble hebra y después se va formando toda la burbuja de replicación donde se separan lo suficiente como para que las enzimas que van a estar actuando puedan acomodarse entre las dos hebras. Como decíamos previamente, se va a formar una horquilla de replicación, que es donde va a comenzar la replicación propiamente dicha, y vamos a tener dos hebras. Una hebra que es la hebra conductora y otra que es la hebra retardada. En el extremo 3' vamos a tener esto que está marcado en verde, que es un primer o cebador, y es un fragmento de ARN que es complementario a esta región del ADN. Lo vamos a tener en los dos extremos 3', y es necesario para que la ADN polimerasa reconozca esa región y comience su actividad. Como vimos recién, va a ir avanzando, va a ir leyendo la secuencia desde el 3' hacia el 5', es decir, en esa dirección lee, pero sintetiza en la dirección contraria, va a sintetizar desde 5' a 3'. Y lo mismo sucede en la hebra retardada. Como decíamos recién, otras proteínas que vamos a tener involucradas y enzimas son, por un lado, las helicasas, que son las encargadas de ir rompiendo esos puentes hidrógeno que tenemos entre las bases, pero además vamos a tener unas proteínas de unión a la cadena simple de ADN que lo que van a lograr es que estas dos hebras, que son complementarias entre sí, no se vuelvan a unir. Van a estabilizar esas hebras separadas. Por otro lado, vamos a tener topoisomerasas. Las topoisomerasas van a cortar más adelante de la horquilla de replicación el ADN para que se permite ese desenrollamiento. Nosotros cuando vamos
abriendo estas dos hebras. Recuerden que esto es una hélice, por lo tanto esto está girando sobre su propio eje. Vamos a ir creando unas regiones de superenrollamiento más adelante. Para poder relajar ese superenrollamiento, van a entrar en juego las topoisomerasas que van a cortar una de las hebras, o dos, como vamos a ver también, para que se desenrolle el ADN. Después lo vuelven a unir. Por otro lado, vamos a tener la primasa, la ARN primasa, que es la encargada de sintetizar el primer o el cebador. Y como dijimos recién, las DNA polimerasas son las enzimas que van a catalizar la síntesis de las nuevas cadenas.' nosotros tenemos estos procesos, habíamos dicho que la cadena va a crecer en dirección 5', 3'. Es decir, que sobre el extremo 3' libre, que vamos a tener un oxidrilo, van a ir agregando los nucleótidos en esa dirección. Ese nucleótido tiene que ser complementario al de la cadena que está copiando, y de esa forma va a ir creciendo en dirección 5', 3'. Esos nucleótidos son nucleótidos trifosfato. En el proceso de unión, en el proceso de polimerización, se produce la hidrólisis de un pirofosfato y eso le da la energía a la reacción para que pueda crecer y para que sea un proceso irreversible. Una vez que se ha pegado, no se va a ir despegando, no se van a ir cortando esos enlaces. Recordemos que acá se están creando enlaces fosfodiéster que son de menor energía que los enlaces de las bases trifosfato. Por otro lado, la polimerasa va a ir uniendo esos nucleótidos. Lo primero que va a hacer es tratar de posicionar al nucleótido en la ubicación correcta para que, por complementariedad de bases, sea reconocido y de esa forma pueda ser incorporado después de haber traslocado ese ADN, puede llegar a continuar con la polimerización. Vamos a tener dos mecanismos de reparaciones. Uno es coduplicativa, como dijimos recién. Si bien el proceso tiene una alta fidelidad, se van a ir agregando los nucleótidos en función de la complementariedad con su hebra molde. Puede cometer errores. En ese caso, mientras se está dando la duplicación del ADN, la misma enzima va a retroceder sobre sus pasos y va a eliminar la base errónea, ya que las polimerasas tienen una actividad 3', 5' exonucleasa, es decir, pueden llegar a cortar y sacar el nucleótido que haya sido colocado erróneamente. Y después vamos a tener reparaciones postduplicativas, es decir, una vez que se terminó la replicación del ADN, vamos a tener 3 polimerasas más que van a actuar sobre los daños que puedan haber en el ADN. Todo el mecanismo de reparación de ADN lo vamos a ver en una clase posterior. Como decíamos recién, esa corrección de las bases se va a dar porque en general cuando haya una base errónea va a haber una diferencia en las uniones que pueda haber entre ellas y también en el ancho que pueda haber entre ellas. Cuando no haya una base correcta ubicada, la misma polimerasa va a poder editar ese error que acaba de cometer, eliminando la base incorrecta y poniendo en su lugar la base correcta. Como decíamos recién entonces, tenemos una hebra líder por la cual la ADN polimerasa va a ir agregando los nucleótidos de manera continua y una hebra retrasada donde la misma polimerasa va a ir agregando de forma discontinua fragmentos de ADN. Esos fragmentos de ADN se denominan fragmentos de Okazaki, en honor al descubridor de los fragmentos. Y para cada fragmento de Okazaki que se genere, nosotros vamos a necesitar un primer para que la ADN polimerasa lo reconozca y pueda comenzar con la síntesis.
Las proteínas de unión al ADN de cadena simple son aquellas que van a mantener separados las hebras simples y van a mantener estable esa separación. La helicasa es quien va a ir cortando los puentes de hidrógeno y las topoisomerasas son las que van a cortar y relajar el ADN. Esas helicasas van a reconocer el ADN doble cadena, se van a insertar en ese espacio que queda y a partir de allí van a comenzar a cortar los puentes de hidrógeno. Esas helicasas son proteínas de unión al ADN doble cadena, lo van a reconocer y tienen varias subunidades. Esas subunidades son las que van a ser las encargadas de ir cortando los diferentes puentes de hidrógeno. Las topoisomerasas vamos a tener de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que van a diferir en el tipo de corte que van a realizar. Las tipo 1 cortan una única hebra y eso permite el relajamiento de esa hebra. Van a generar roturas transitorias, es decir, roturas que van a durar por algunos instantes y después van a ser unidas nuevamente con la única finalidad de que el ADN que se está replicando se relaje. En el caso de las tipo 2, van a cortar totalmente el ADN, van a eliminar un fragmento de ADN, van a requerir de energía que va a ser provista por el ATP, y las roturas transitorias que van a producir van a ser en las dos cadenas a la vez. Vamos a ver. En este video tenemos cómo funciona el proceso. Como decíamos recién, la helicasa es quien se va a unir al ADN doble cadena y va a comenzar con la ruptura de los puentes hidrógeno que hay en entre las distintas hebras. Las proteínas de unión al ADN simple cadena son las que se van a unir a cada una de las hélices y lo van a mantener separado. Y la polimerasa es quien va a ir agregando los nucleótidos por complementariedad de bases. En la hebra líder va a ser de forma continua, mientras que en la hebra rezagada se va a dar mediante fragmentos. En todos los casos vamos a necesitar de un primer que lo va a sintetizar la ARN primasa. Esa ARN primasa va a generar un fragmento de RNA que después tiene que ser eliminado y cambiado por las bases de ADN. La polimerasa entonces va a ir reconociendo esas regiones y va a sintetizar en la dirección opuesta a la hebra líder. La polimerasa 1 es quien va a reconocer ese RNA, lo va a eliminar y lo va a cambiar por nucleótidos de ADN, y la ligasa va a ir uniendo los fragmentos que se van generando entre cada uno de ellos. Esa ligasa va a funcionar únicamente sobre la hebra rezagada, no es necesario que funcione sobre la hebra líder porque es un proceso continuo. Como decíamos recién entonces, esos fragmentos de Okazaki van a ser ligados entre ellos por una ADN ligasa y los primers van a ser eliminados por la polimerasa 1 y van a cambiar esos ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos. En este caso nosotros tenemos nuevamente un esquema donde vamos a ver la síntesis de la hebra rezagada, donde, como dijimos antes, la primasa va a ir actuando periódicamente, no como en la hebra líder, que va a actuar por una única vez y va a sintetizar un único primer, sino que va a sintetizar una serie de primers que le van a permitir a la ADN polimerasa avanzar y luego sintetizar un fragmento, después va a volver a avanzar y va a sintetizar otro fragmento.
En este caso vamos a tener la ADN polimerasa, la cadena de molde de la hebra líder y de la rezagada en amarillo. Las proteínas que van a estar actuando en la desestabilización de la doble hebra o la estabilización de la simple son las que nos van a permitir la separación de las hebras. En este caso, como dijimos recién, es fundamental que la primasa sintetice primer periódicamente y vamos a tener unas proteínas que se denominan abrazaderas, que son las que mantienen unidas esas hebras. Una vez que se elimina esa abrazadera, puede comenzar la síntesis de la hebra rezagada. Lo primero que va a suceder entonces es la síntesis de un primer. Una vez que la helicasa haya separado las hebras, va a dejar el espacio necesario para que la primasa sintetice un primer que va a ser reconocido por la ADN polimerasa. Ese primer de ARN va a ser seguido de las proteínas que van a estabilizar ese fragmento, se van a ir eliminando y se va a ir produciendo la síntesis de los fragmentos de Okazaki. A medida que va avanzando la polimerasa, se van eliminando esas proteínas que me estabilizaban la hebra simple de ADN. Se sale la abrazadera y nuevamente comienza la síntesis del primer, la aparición de las proteínas que van a estabilizar la simple cadena, y la abrazadera lo que hace es frenar el avance de las proteínas desestabilizadoras. En el caso de las procariotas, como habíamos dicho previamente, ese origen de replicación va a estar dentro de un plásmido. Los ADN procariotas están en moléculas circulares y en ese origen de replicación se va a comenzar a formar una burbuja, de la misma forma que habíamos visto anteriormente, y se va a comenzar con la síntesis de las moléculas hijas de ADN. En este caso vamos a tener dos lugares donde se va a formar o donde va a darse la replicación, y nuevamente vamos a tener la doble hebra sintetizada. Por último vamos a ver la replicación de regiones específicas de los cromosomas, que son los telómeros. Los telómeros son las regiones que están en los bordes de los cromosomas, en los extremos de los cromosomas, y estos van a necesitar un sistema de replicación diferente. En ese caso, los telómeros van a tener unas secuencias repetitivas. Esas secuencias repetitivas van a tener guaninas y timinas, y lo importante en este caso, o lo destacable en este caso, es que por cada ciclo de replicación se va perdiendo la longitud de esos telómeros. Ese acortamiento de los telómeros está relacionado también con el envejecimiento celular. Y en este caso, la telomerasa es quien va a comenzar con esa síntesis. Es una ribonucleoproteína que va a tener actividad retrotranscriptasa. Lo que va a hacer esa telomerasa, es agregar a la plantilla de ADN, es decir, a la hebra molde, desde su extremo 3', y lo que hace es evitar ese acortamiento de los telómeros. Esa telomerasa, como dijimos, se va a unir en los extremos de los cromosomas y va a sintetizar, va a reconocer la secuencia repetitiva típica de los telómeros y va a comenzar con la replicación de la hebra complementaria. En el caso de las células de muchos organismos, van aumentando la longitud de los telómeros cuando comienzan el desarrollo. En el caso de las células somáticas,
se van a dividir en ausencia de la telomerasa, por lo tanto eso va a ir produciendo el acortamiento de los extremos de los cromosomas, va a haber una pérdida de información genética que va a determinar en última instancia la muerte celular. Siguiendo con el dogma de la biología, nosotros vimos la replicación, lo que vamos a ver ahora es la transcripción. Cuando Profe, hablamos del... Sí, a mí no me queda muy claro, digamos, esa pérdida de información, digamos, que gracias a la telomerasa no ocurre, pero ¿por qué, digamos, por qué se pierde esa información? ¿Cómo? bien, esa información se pierde porque en realidad el proceso de síntesis de los telómeros no va directamente relacionado con la replicación del ADN. Vas a necesitar, por un lado, las telomerasas y por otro lado, una vez que haya actuado la telomerasa, va a poder actuar una polimerasa, pero no se produce totalmente la replicación de ese telómero. Ese proceso es un proceso natural que está ligado, como dijimos antes, a la edad de las células. Nuestras células, vamos a necesitar que se vayan recambiando constantemente. Ese mecanismo de envejecimiento celular es el que nos permite que las células, después de determinado tiempo, puedan ser recambiadas. Van a producir la muerte celular, es una muerte celular programada, que va a estar en función de los ciclos de vida que pueda llegar a tener esa célula. Pero es un proceso que está involucrado la replicación de los genes, no de los genes, sino de los telómeros, que como dijimos antes, no va de la mano con la replicación de el resto de la información génica. Claro, o sea, el telómero entonces tiene alguna diferencia, digamos, con el resto de las bases. O sea, Claro, tienen unas secuencias repetitivas bastante particulares y que no son copiadas por las polimerasas por sí solas. bien, bien, perfecto. Bien, habíamos dicho entonces que a partir del ADN también podíamos obtener no solo proteínas, sino que también íbamos a tener RNA que no necesariamente iba a ser el mensajero. Cuando se comienza a estudiar estos arreglos de ADN, cómo se comportaban esas secuencias y qué relación tenían las secuencias de ADN con las secuencias proteicas, en la década del 50 se ve que había únicamente, o que existían en la naturaleza, en las proteínas naturales, solamente 20 aminoácidos. Y que esos aminoácidos no estaban en cualquier posición, sino que seguían patrones distintivos para las diferentes proteínas. Tiempo más tarde se descubre el lugar de síntesis de las proteínas, que eran los ribosomas. En la década de los 60 se descubren los polisomas y los RNA de transferencia. Y en el 61 se establece o se postula la teoría del RNA mensajero. Y recién en el 64 se confirma esa presencia de un ARN que era el intermediario informacional, es decir, dentro de la cadena de información de ADN, ARN, proteínas, la molécula intermediaria era el RNA mensajero. De los tres RNA que más conocemos son el ribosómico, que va a formar parte de los ribosomas junto con algunas proteínas. El de transferencia, que lo que va a hacer es cargar y transferir los aminoácidos en la cadena polipeptídica que está creciendo en los ribosomas. Y el mensajero, que es el molde traduccional, que es a partir del cual se van a sintetizar las proteínas. ¿Qué otros RNA conocen? Los RNA de interferencia o los microRNA. Bien. O las ribosimas.
Uno de los RNA que también vamos a ver ahora es el heterogéneo nuclear, que en realidad es el precursor, es el RNA mensajero, pero es el precursor, es decir, el que está presente en la célula, el que es sintetizado, el que es transcripto, pero todavía no ha sido procesado. Los nucleares pequeños son fragmentos de RNA que van a estar asociados con ribonucleoproteínas y que van a participar sobre todo de el procesamiento y la maduración del RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero maduro. Los RNA de interferencia cortos son fragmentos de RNA que van a inhibir la expresión de un gen. No de cualquier gen, sino que tienen secuencias específicas que van a ser complementarias a un fragmento de RNA mensajero, y por esa complementariedad que tienen, van a inhibir la traducción o van a inducir modificaciones en el promotor que, de manera tal que no permita la traducción a proteínas de esa información que venía en los RNA mensajeros. Y finalmente el citoplasmático pequeño, que van a formar complejos con las ribonucleoproteínas y que van a formar parte de la partícula que va a reconocer el péptido señal, que va a ser muy importante en la síntesis proteica. En el caso del RNA mensajero, es de todos los tipos el menos abundante, va a representar solamente el 5 al 10% del RNA que está en la célula. No posee estructura secundaria prácticamente y es muy inestable. Tiene además una alta tasa de recambio. Y ahora les pregunto a ustedes de vuelta, ¿por qué suponen que va a ser inestable y por qué va a tener una alta tasa de recambio? Y porque si fuese estable, se estaría produciendo todo el tiempo, digamos, el producto. Bien, ¿y por qué tiene una alta tasa de recambio? Cuando hablamos de su inestabilidad, nosotros tenemos que pensar que ese RNA mensajero aparece gracias a una necesidad fisiológica de la célula. Es decir, la célula va a necesitar como respuesta sintetizar determinadas proteínas, y una vez que cumpla con la cantidad de proteínas que necesita, ya no va a necesitar que ese RNA mensajero permanezca en la célula, ya que ha completado o ha suplido la necesidad proteica que tiene en ese momento. Y cuando hablamos de que tiene una alta tasa de recambio es porque los fragmentos de RNA, los RNA mensajeros, que codifican para las distintas proteínas, son distintos entre ellos. Entonces, en un momento dado tenemos una serie de RNA mensajeros que van a codificar para las proteínas que se necesitan en ese momento, se degradan y los próximos RNA mensajeros que vamos a tener presentes en la célula probablemente estén codificando para proteínas diferentes. Van a llevar ese mensaje genético desde el ADN hacia las proteínas y van a tener secuencias de 3 nucleótidos que cada una de esas secuencias, o codones, van a codificar para un aminoácido que va a formar la proteína posteriormente. El tamaño de los RNA mensajeros va a ser muy variable y va a depender de la proteína que esté codificando. Vamos a tener algunos que van a ser extremadamente cortos, por ejemplo los de la insulina, y después vamos a tener proteínas de hasta 10 o, perdón, hasta de miles de aminoácidos que van a ser mucho más extensos. Una de las diferencias más importantes entre las procariotas y las eucariotas es que en procariotas son policistrónicos, es decir, que un fragmento de ARN mensajero puede codificar para varias proteínas o polipéptidos, y se van a traducir inmediatamente después de la síntesis. En las eucariotas son monocistrónicos, cada fragmento de RNA mensajero va a codificar para un polipéptido, y van a tener todo un procesamiento previo a ser traducido.
En procariotas, como no tienen ningún tipo de procesamiento, va a ser muy inestable, y en eucariotas va a ser más estable. Acá también hay que destacar la diferencia. Cuando hablamos de muy inestable estamos hablando de minutos, mientras que en eucariotas solamente va a estar, va a evitar su degradación por algunas horas. En el caso de el RNA procariota, como dijimos antes, son policistrónicos. Va a codificar para varias proteínas un mismo RNA, mientras que en eucariotas van a ser monocistrónicos. Además de eso, en los eucariotas vamos a encontrar una cadena de poli A en el extremo 3' y un capuchón de guanosina que va a ser fundamental, sobre todo en el direccionamiento del ARN hacia los ribosomas. En este caso, dentro de la transcripción, como dijimos, vamos a tener diferentes tipos de RNA que van a estar involucrados. El mensajero es el que va a ser el templado para la síntesis de las proteínas, y los otros dos grandes grupos de ARN, los de transferencia, son los que llevan los aminoácidos, y el ribosomal es el que va a funcionar como unidad catalítica para la síntesis de proteínas. Y los pequeños nucleares son los que vamos a ver a continuación de cómo funcionan en ese procesamiento del ARN. Algunas de las diferencias entre la transcripción y la replicación que nosotros podemos ver: en primer lugar, si bien van a ser dos polimerasas las que la van a llevar a cabo, una se denomina ADN polimerasa y la otra es ARN polimerasa. La ARN polimerasa va a catalizar el agregado de ribonucleótidos, no los deoxirribonucleótidos. Y en el caso de la ARN polimerasa no necesita un primer, no es imprescindible el primer para poder comenzar con la síntesis del ARN. Otra diferencia muy grande es que va a introducir más errores al copiar. Esto no es algo que lo haga a propósito, sino que tiene un sistema de corrección mucho menos específico. Y la pregunta de vuelta es, ¿por qué suponen que va a cometer más errores? ¿Por qué no debería ser más específico el copiado de la ARN polimerasa? Hay modificaciones post-traduccionales que se hacen después de la traducción, o sea, justamente. O sea, los errores como que se pueden corregir después y pueden ayudar al plegamiento. Bien, en realidad no es que se puedan corregir después, porque una vez que se ha sintetizado un fragmento de ARN mensajero con errores, el ARN mensajero va a codificar una proteína que puede llegar a contener algún aminoácido cambiado o algún fragmento mucho más corto. En este caso lo que tenemos que pensar es que el RNA, en primer lugar, el RNA mensajero va a dar origen a proteínas, y en este caso, si nosotros tenemos algún error en esa copia, ese error no se va a traducir o no se va a transferir a la descendencia. Nuestros hijos no van a tener errores congénitos que vengan del RNA mensajero. No se transfiere eso, entonces el sistema no gasta energía en ser tan específico en esa corrección, porque no es algo que vaya a ser no va a tener efectos demasiado graves. Si el RNA mensajero tiene errores, puede llegar a haber proteínas erróneas, y esas proteínas erróneas que tienen problemas de cualquier tipo, ya sea que van a tener problemas de plegamiento posteriormente o que no van a tener sitios activos, pueden ser rápidamente degradadas sin necesidad de que eso afecte a la vida de las células. En el caso del ADN, cuando se está replicando es porque la célula se está dividiendo y es imprescindible que la información sea lo más exacta posible. En el caso de la transcripción del ADN, lo que vamos a tener en este caso es un ataque nucleofílico por un oxidrilo.
ese oxidrilo va a atacar específicamente al fosfato de la base que va a venir a continuación. En ese ataque nucleofílico se van a liberar los pirofosfatos y eso hace que la reacción sea irreversible nuevamente. De allí sale la energía para que la reacción continúe y como es de tan alta energía, la reacción es prácticamente irreversible. Ahora bien, como decíamos recién, por un lado íbamos a tener el origen de replicación, que podía tener lugar en diferentes regiones del ADN, que es distinto a las regiones promotoras. En las regiones promotoras es donde se va a comenzar con la transcripción, es decir, donde va a comenzar a actuar la ARN polimerasa. Es una región del ADN que va a ser reconocida por la ARN polimerasa y es una secuencia unidireccional, es decir, es una secuencia que está sobre una de las hebras del ADN y que va a ser reconocida por esas polimerasas. Se va a encontrar en el extremo 5' de los genes, es decir, todo el material génico activo que se vaya a transcribir va a tener en su extremo 5' una región promotora. Y le va a decir a la polimerasa, a la RNA polimerasa, desde dónde tiene que comenzar a transcribir y en qué dirección hacerlo. Por otro lado, vamos a tener regiones amplificadoras, que son secuencias de entre 100 y 200 pares de bases, y que están por arriba del promotor o hacia los extremos finales de un gen, y que van a amplificar esas señales para que la polimerasa comience a actuar. En el caso de los promotores bacterianos, se caracterizan por tener las cajas TATA, que es lo que hablábamos anteriormente, y que van a tener un sitio de reconocimiento específico para que las polimerasas comiencen a actuar. El nucleótido, donde la polimerasa comienza a actuar, se lo identifica con un número, es el 0. A partir del 0, el primero de los nucleótidos que va a ser transcripto es el +1, y hacia adelante siguen un orden numérico, y se los denomina los materiales que están río abajo. Por el otro lado, los que están hacia atrás de ese origen tienen números negativos que nos van a indicar la distancia con ese punto donde comienza la transcripción, y se los denomina de río arriba, es decir, todas las secuencias que están hacia la izquierda en este gráfico son río arriba. Esas cajas TATA están río arriba de donde va a comenzar la transcripción. Profe, Sí. o sea que la definición de río arriba o río abajo, hablamos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Como que nunca me quedó bien claro eso. Claro, en realidad, más que de izquierda a derecha, lo que tenemos que pensar es desde donde comienza la transcripción, para donde sigue la transcripción, es río abajo. Y lo que está antes, lo que no se transcribe, es río arriba. Bien, perfecto. Por ejemplo, las regiones promotoras van a estar río arriba. Esas regiones promotoras son las que van a posibilitar el contacto de la polimerasa, la unión a la polimerasa, y van a estar antes del gen. Sí, profe, perfecto. Gracias. En el caso de las polimerasas, normalmente vamos a hablar de coli, porque son el organismo más sencillo para estudiar y es donde comienzan los estudios de investigaciones, dado básicamente por la simplicidad de los organismos. En esas RNA polimerasas nosotros vamos a tener varias subunidades. Vamos a tener subunidades catalíticas, vamos a tener subunidades estructurales,
En el caso de las subunidades alfa, vamos a tener 2 subunidades alfa que son las que van a estar encargadas del reconocimiento del promotor. Es decir, estas 2 subunidades son las que van a reconocer la región promotora. Las subunidades beta son el centro catalítico propiamente dicho de la polimerasa, y las sigma son las que están involucradas en la interacción o en la iniciación de la transcripción. Por otro lado, le van a asegurar la unión estable al ADN. Vamos a tener distintas etapas en la transcripción. Como dijimos recién, las podemos separar en 3 grandes etapas. Primero la iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, nosotros vamos a tener nuestra polimerasa, que lo primero que va a hacer es reconocer a la región promotora y va a unirse en un ADN doble cadena en un complejo cerrado. Decimos un complejo cerrado porque el ADN todavía está doble cadena, no se han separado las hebras, por lo tanto todavía es un complejo cerrado. En este caso tenemos en verde donde comienza o donde va a comenzar la transcripción. En el segundo paso se va a comenzar con la apertura de esa burbuja. Esa burbuja va a permitir la actividad de polimerización que va a venir a continuación. Se forma el complejo abierto, donde ahora ya están liberadas las regiones para que la polimerasa comience a copiar. Esas regiones de complejos abiertos se van a dar entre 10 y 15 nucleótidos río arriba del gen a copiar. Una vez que está el complejo abierto, la polimerasa comienza a agregar los primeros ribonucleótidos. Posteriormente viene el proceso de elongación, donde la polimerasa va a ir avanzando sobre el ADN, va a leer la secuencia y va a ir agregando los ribonucleótidos correspondientes. Y finalmente va a tener lugar la terminación, donde una vez que se lea la señal de terminación, la polimerasa se disocia del ADN y se libera el RNA mensajero. En este caso no van a actuar únicamente las polimerasas, sino que también vamos a tener una serie de factores de transcripción que se van a unir a la región promotora, y eso van a permitir la unión de la polimerasa y la apertura de la doble hélice. Posteriormente va a venir el movimiento de la polimerasa avanzando en la elongación, y finalmente se van a separar la polimerasa del DNA. Nuevamente, vamos a tener entonces, en el inicio de la transcripción, una serie de factores de transcripción que van a facilitar la actividad de la polimerasa. El primero de esos factores se va a unir a las cajas TATA y va a facilitar, por otro lado, la unión de la polimerasa con otros factores de iniciación de la transcripción. Esos factores de iniciación de la transcripción se van a unir, por un lado, a la región promotora, van a permitir que se forme el complejo de preiniciación, una vez que hayan unido después a la polimerasa, y va a venir un segundo factor de iniciación que va a comenzar con la actividad. Ese segundo, el tercero de los factores de iniciación va a tener actividad helicasa y va a activar a la polimerasa para que comience con su actividad. En la siguiente etapa, la RNA polimerasa va a avanzar sobre la hebra de ADN y va a ir sintetizando la molécula de RNA naciente. En este caso vamos a tener una hebra 5'3', que es la cadena codificante, que es la hebra sentido, y la hebra 3'5' es la hebra molde, que no va a ser la que va a codificar para el producto
transgénico. En el caso de la burbuja va a ser de un tamaño diferente a la de replicación. Vamos a tener una burbuja de entre 12 y 20 pares de bases, es más pequeña. Y en el caso de necesitar, como dijimos antes, la transcripción no va a ser únicamente en presencia de cebador, pero en el caso de necesitarlo va a tener un cebador de hasta 10 nucleótidos. Cuando se separe la polimerasa vamos a tener sitios de pausa donde vamos a tener regiones ricas en guanina citosina, como habíamos dicho antes, como tienen 3 puentes de hidrógeno y son secuencias ricas en esas secuencias, van a ser más difíciles de separar. Y después vamos a tener secuencias palindrómicas. Palindrómicas quiere decir capicúas que se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y vamos a tener la misma secuencia. Esas pausas pueden durar entre algunos segundos hasta 30 minutos. Después de eso vamos a tener la terminación. En el caso de las procariotas vamos a tener 2 tipos de terminaciones, unas dependientes de Rho. Ese factor Rho es un complejo proteico que tiene actividad ATPasa. Y además, la más importante en este caso, es que tiene actividad RNA-DNA helicasa. Es decir, que va a separar nuestro RNA naciente del ADN molde. Y después vamos a tener las terminaciones simples o independientes de Rho, que, como dijimos antes, cuando se encuentren en secuencias palindrómicas o en regiones ricas en adeninas, van a disociarse el RNA del ADN. Ese factor Rho, como dijimos, va a unirse a la región donde está creciendo el ARN, donde está siendo sintetizado y donde está presente la polimerasa. Lo que va a hacer entonces es romper esa interacción que hay entre el ARN y el ADN y va a liberar además a la polimerasa. En las terminaciones simples que habíamos dicho antes, podemos tener las secuencias invertidas ricas en guanina citosina, que era lo que va a permitir la formación de horquillas. Esas horquillas que se generan dentro del RNA son las que van a permitir la eliminación. En este caso vamos a tener entonces los activadores que se van a unir en las regiones amplificadoras o enhancer y van a comenzar con la formación del complejo de preiniciación. Los factores de transcripción se van a unir a ese complejo de iniciación junto con la polimerasa. Ese carboxilo terminal va a ser fosforilado y va a permitirle a la polimerasa comenzar con la transcripción del ARN. Ese RNA naciente va a ser rápidamente modificado. Vamos a ver enseguida cómo se modifican. Y a su vez se van a ir cortando también los intrones y separándolos. Después se va a sintetizar la cola de poli A. Primero una síntesis lenta y después una síntesis rápida del resto de las adeninas. Una vez formado el ARN maduro, va a abandonar el núcleo, va a pasar al citosol, donde se va a unir a los ribosomas y va a comenzar la síntesis proteica. Como decíamos recién, dentro del procesamiento del RNA vamos a tener, por un lado, la formación del capuchón en el extremo 5', la poliadenilación en el 3',
y el corte y empalme del RNA, que es el splicing. ¿Cuáles son las funciones que van a tener esos agregados? Ese capuchón 5' va a ser la guía que va a llevar a la unión a los ribosomas y que va a ser reconocido también una vez que los ribosomas estén buscando la primera metionina que tienen que agregar para el crecimiento del polipéptido. No va a ser cualquier metionina que esté codificada en algún punto del RNA mensajero, sino que van a buscar, van a censar hasta encontrar la que esté más próxima al cap de 5'. La cola de poliadeninas le da mayor estabilidad y, como dijimos antes, el corte y empalme va a permitir la eliminación de las regiones no codificantes que están presentes en el ADN. Ese transcripto que recién se sintetiza se denomina transcripto primario o HNRNA, heterogéneo nuclear. En la adición del capuchón, en el 5' se va a añadir 7-metilguanosina. Vamos a tener el corte y la poliadenilación en el extremo 3', y el corte y empalme que se va a dar para eliminar todos los intrones. En el caso de la 7-metilguanosina se va a agregar, como dijimos recién, en el extremo 5'. Hay una enzima que va a ser la formadora del capuchón. Esa enzima, lo primero que va a hacer va a ser eliminar el fosfato 5' en el RNA naciente. Recordemos que este proceso se va a dar mientras se está dando la transcripción. La otra subunidad de la enzima va a transferir la guanosina monofosfato. Y después, esa guanosina monofosfato va a quedar como trifosfato de guanosina y va a recibir un grupo metilo desde la S-adenosilmetionina que va a ir directamente a la posición 7 de la guanina y a los oxígenos de la ribosa que está próxima a ese capuchón de 7-metilguanosina. En el caso del corte y polianilación, va a haber una serie de factores que vamos a analizar a continuación, que se van a unir a una secuencia específica de la ARN. Esa secuencia específica es AAU y 3 adeninas más, que está arriba del sitio de poli-A. Se van a unir una serie de factores. Vamos a tener, por un lado, el factor de estimulador del clivaje. Vamos a tener, por otro lado, el factor de clivaje, los factores estimuladores de clivaje y las poliadenil polimerasas. En este caso, lo que vamos a ver es que esa señal del ARN mensajero va a ser quien capte o quien una a los factores de corte y poliadenilación. Esos factores de corte y poliadenilación se van a unir además a un factor de estimulador del clivaje que se va a unir en otra región de ese ARN. Se va a unir en una región que va a ser rica en guaninas y uracilos y va a permitir que se forme un loop, es decir, un rulo en esta región del ARN. En ese lugar se van a unir los factores de clivaje. ¿Por qué necesitamos factores de clivaje? Porque van a cortar el ARN, van a liberar ese fragmento 3' y además todos esos factores van a permitir que la poliadenil polimerasa se una para agregar las adeninas. En ese sitio, una vez que se ha cortado el fragmento 3', río abajo de la región de reconocimiento, va a quedar un oxidrilo 3' libre. A partir de allí se van a dar dos etapas de poliadenilación, una etapa lenta, donde se van a agregar las 12 primeras adeninas,
Y a continuación va a venir una poliadenylación rápida que va a llegar hasta las 200 o 300 adeninas. Por otro lado, para la eliminación de los intrones, vamos a tener el spliceosoma o empalmosoma, que es un complejo que también está formado por RNA y proteínas y que es muy similar a los ribosomas. De hecho, en tamaño también son similares. Y lo que va a hacer es cortar y empalmar. Para hacer esos cortes, además, con su posterior empalme van a realizar reacciones de esterificación. En este caso, los RNA cortos nucleares se van a unir con proteínas para formar las ribonucleoproteínas y que entre ellas van a formar el empalmosoma. En este caso vamos a tener distintas unidades. Estas unidades 1, U2, U5, U6 deben su nombre no al término unidad, sino porque son RNA que son ricos en uracilo. Estas se van a parear entre ellas para permitir las reacciones de corte y empalme que vamos a ver a continuación. Lo que va a suceder en este caso son que las primeras unidades 1 y 2 se van a unir. La unidad 1 reconociendo el lugar donde se va a cortar el exón y la unidad 2 va a reconocer un punto de ramificación, es decir, un punto de corte dentro de ese intrón. Esas dos subunidades que se van a unir en primer lugar van a reconocer o van a atraer hacia sí otras subunidades que van a permitir nuevamente la formación de un loop, y esto va a aproximar a las unidades de corte que van a proceder primero con el corte de un extremo de la hebra y se va a producir una primera transesterificación. La primera transesterificación nos va a permitir que se une el intrón que va a ser eliminado, y la segunda transesterificación nos va a permitir que los fragmentos, o sea, los dos exones que van a ser parte del RNA maduro, se unan entre ellos. En este caso, como decíamos recién, vamos a tener un punto de ramificación A, que es donde se va a unir una de las unidades de splicing, y la otra se va a unir al final del exón. En ese caso, van a formar el spliceosoma junto con las subunidades 4, 5 y 6, que van a ser reclutadas en la región que va a ser cortada posteriormente. Se va a producir un loop para acercar sobre todo las regiones que van a ser unidas posteriormente. Primero se va a dar el corte entre esas regiones para eliminar el intrón. Va a haber un reacomodamiento de las subunidades que, una vez que han reconocido el sitio de corte, va a permitir, en primer lugar, la transesterificación entre los dos exones con la posterior liberación del intrón. Y en esa segunda transesterificación se unen los dos exones. Ese intrón que queda luego es rápidamente degradado y esos ribonucleótidos son reutilizados. Finalmente vamos a hablar del RNA de transferencia. Ese RNA de transferencia tiene una estructura terciaria y podemos distinguir diferentes regiones. La del anticodón, que es la que va a reconocer al codón, es decir, al triplete que va a codificar para un aminoácido. Y vamos a tener un brazo de unión al aminoácido. Esos RNA son de alrededor de 75 a 85 nucleótidos.
y tienen una similitud con las hojas de trébol. Esas hojas de trébol son las que nos van a dar la forma precisa para la ubicación del aminoácido que codifican dentro de la secuencia proteica. Esos ARN de transferencia, una vez que han entregado su aminoácido para la síntesis proteica, tienen que volver a recargar ese aminoácido y lo van a hacer a través de enzimas denominadas aminoacil tRNA sintetasas, que tienen un sitio de unión para el aminoácido y otro sitio de unión para el ARN de transferencia. Allí es donde van a sintetizar ese ARN de transferencia, uniendo al brazo aminoacídico ese aminoácido que van a transportar. Va a haber 20 enzimas diferentes, cada una de ellas va a tener especificidad por un aminoácido y su correspondiente ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia también va a ser reconocido por el triplete, por el anticodón, que va a ser reconocido por esa enzima que va a transferir el aminoácido. En los ribosomas vamos a tener subunidades mayores y menores, que vamos a ver después de qué se tratan, y van a estar constituidos básicamente por RNA ribosomal y por proteínas. En ese caso vamos a tener además 3 sitios de mucha importancia: el sitio aminoacil, el sitio peptidil y el sitio de salida. En las estructuras de esos ribosomas vamos a distinguir que en procariotas y en eucariotas tienen 2 unidades, 50S y 30S, o 60S y 40S, que no se condicen con el peso, sino que se condicen, o su nombre viene de la velocidad de sedimentación que tienen esos ribosomas. En ambos casos van a estar constituidos por nucleótidos y por proteínas. En el caso de los eucariotas van a tener 49 proteínas, la subunidad mayor, y 33 la menor. Como decíamos recién, vamos a tener una alta presencia de proteínas en las 2 subunidades y que van a ser las que van a estar encargadas de la síntesis proteica también. Cuando miramos los ribosomas, los dos son similares en diseño y función. Los ribosomas tienen una subunidad menor que se va a unir al RNA de transferencia y al RNA mensajero. En ambos casos, la subunidad mayor va a tener la parte catalítica, que va a formar el enlace peptídico. En el caso de los ribosomas, más del 60% es RNA, y el RNA ribosomal es uno de los más conservados en la naturaleza. Si yo les digo que es de los más conservados en la naturaleza, ¿a qué suponen que hago referencia? ¿Qué quiere decir cuando digo que es de los más conservados en la naturaleza? De hecho, los reinos se dividen, los reinos no, perdón, los dominios se dividen según el ARN. Bien. ¿Y que O sea sea, conservado? y que evolutivamente son muy conservados. O sea Bien. que en la mayoría de las especies va a ser así, va a ser igual. Claro, cuando hablamos de conservados en la naturaleza estamos comparando en las distintas especies. Nosotros vamos a tener algunas moléculas, por ejemplo, ARNs o proteínas, que van a estar muy conservados, y otros que van a ir apareciendo en la evolución de los organismos. Es decir, hay algunos que van a ser específicos de los mamíferos, tanto proteínas como algunos RNA, y hay otros que van a estar a lo largo de todas las especies. En el caso del RNA ribosomal, está prácticamente igual en todas las especies. Cuando nosotros tratamos de pasar esa información de ARN a proteínas,
lo hacemos o lo podemos hacer gracias a el reconocimiento que hay o la identificación que hay entre tripletes de nucleótidos y aminoácidos. Ese código genético es el que nos permite conocer o conociendo la secuencia de ADN, posteriormente la de ARN, predecir cuál va a ser el orden de los aminoácidos que van a formar parte de la proteína. Como podemos ver, en este caso, nosotros tenemos más tripletes posibles que aminoácidos. Dentro de ellos, en el código genético vamos a saber o vamos a reconocer su universalidad. Cuando decimos que es universal, quiere decir que se aplica a todas las especies. Que sean tripletes quiere decir que vamos a necesitar 3 nucleótidos para la codificación de un aminoácido. Que sean no solapados quiere decir que cuando nosotros tenemos una secuencia de RNA mensajero, desde su inicio, que va a ser una UG, vamos a tener la síntesis de un solo polipéptido a partir de ese AUG. No vamos a poder, a partir del mismo RNA mensajero, moviéndonos en el marco de lectura, tener más de un polipéptido. Es redundante, es no ambiguo y es degenerado. Cuando hablamos de degenerado, estamos hablando de que, como tenemos más tripletes posibles que aminoácidos, vamos a tener más de un triplete que codifique para un aminoácido. Y cuando decimos que es no ambiguo, quiere decir que un mismo triplete va a codificar únicamente para un aminoácido. Es decir, en este caso, el UUA únicamente va a codificar para una leucina y no para cualquiera de los otros aminoácidos. Por la combinación posible de las bases, nosotros vamos a tener 64 codones diferentes y dentro de esos codones vamos a tener algunos que codifican para aminoácidos y otros aminoácidos que van a ser codificados por más de un codón. También es importante el marco de lectura. En el marco de lectura, nosotros, como dijimos, que se va a leer por tripletes, va a depender desde dónde nos iniciemos o de dónde iniciemos esa lectura para saber qué polipéptido se va a sintetizar. En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un marco de lectura posible y si nos corremos una posición, en este que tenemos acá, en este marco de lectura vamos a codificar para asparragines. Si nos movemos una posición, es decir, si corremos el marco de lectura una única posición, vamos a tener treoninas. Si lo corremos una posición más y empezamos a leer desde el tercer nucleótido, vamos a tener glicinas. Si lo corremos una posición más, vamos a volver a la condición inicial. Finalmente vamos a hablar de la síntesis de proteínas. Procariotas van a comenzar en una secuencia específica, que es la de Shine-Delgarno, y que es un fragmento de RNA de entre 3 y 9 nucleótidos. En el caso de las eucariotas, van a tener un inicio en una secuencia Cossack. Esa secuencia Cossack va a estar alrededor del AUG. El AUG es el codón de iniciación que nos permite o que codifica para una metionina y que es donde van a comenzar todas las proteínas eucariotas. Las posiciones en general de esos sitios de iniciación van a estar río arriba de la primera metionina. Nuevamente vamos a tener factores que van a contribuir con la síntesis proteica. Esos factores, vamos a tener factores de iniciación, de elongación y de terminación, dependiendo en el momento de la síntesis proteica en la que intervengan. Cuando se inicia la síntesis proteica, se va a iniciar en el extremo 5' y vamos a tener factores de iniciación
en particular el factor de iniciación 3, que es una proteína que tiene 8 subunidades, y el 6, que lo que van a estar haciendo normalmente es mantener separadas las subunidades ribosómicas. Vamos a tener también un complejo de preiniciación, donde vamos a tener un complejo ternario con un factor de iniciación, el factor de iniciación 2, GTP y el metionil tRNA, es decir, el RNA de transferencia que va a aportar la metionina. Este se va a asociar con la subunidad menor 40S y a su vez va a reclutar a otros dos factores, los factores de iniciación 3 y 1A, que van a estabilizar ese complejo inicial. Posteriormente va a venir un factor de iniciación 4, que es un conjunto de proteínas que van a reconocer ese casquete metilado que habíamos dicho al principio que va a ser importante a la hora de la síntesis proteica. Como dijimos recién, nuestro codón de iniciación es una UG que codifica para una metionina, pero nosotros podemos tener metioninas en cualquier lugar de la proteína. Ese factor de iniciación 4 es el que, además de reconocer el AUG, va a censar dónde hay un AUG próximo al casquete 5'. En ese momento se va a comenzar con, o se va a dar la primera interacción con la subunidad mayor, que es la que tiene la actividad catalítica para poder realizar la síntesis proteica. A continuación, una vez que ya tenemos nuestro primer RNA de transferencia con la metionina, se tiene que elongar esa cadena polipeptídica. En ese caso van a intervenir factores de elongación y los pasos clave en este caso van a ser, en primer lugar, la entrada de los RNA de transferencia que codifican para el aminoácido siguiente de esa proteína y que van a ser reconocidos por los tripletes que, en el caso del RNA de transferencia, va a ser un anticodón que va a ser complementario al codón del RNA mensajero. Una vez que ingrese ese RNA de transferencia, se va a formar un enlace peptídico entre el aminoácido metionina y el siguiente, para el segundo aminoácido, y así sucesivamente. Y por otro lado, se tiene que traslocar el ribosoma respecto del RNA mensajero, es decir, el que se mueve, el que va a migrar, va a ser el ribosoma que va a ir recorriendo el RNA mensajero y va a ir movilizando a su vez los RNA de transferencia desde el sitio peptidil, perdón, desde el sitio aminoacil hacia el peptidil. En el sitio peptidil, inicialmente teníamos el RNA de transferencia que codifica para la metionina. El segundo aminoácido va a ingresar por unión del RNA de transferencia en el sitio aminoacil. Ese sitio aminoacil es quien va a acercar o va a permitir el acercamiento entre los dos aminoácidos consecutivos y va a haber una peptidil transferasa dentro de la subunidad mayor que va a ser la que va a catalizar la unión peptídica entre estos dos aminoácidos. A continuación se va a dar una traslocación donde se va a movilizar el ribosoma completo sobre la cadena de RNA mensajero y donde va a permitir que el RNA de transferencia que ya se dio su aminoácido quede en el sitio de salida, en el sitio exit, para que pueda ser liberado y vaya nuevamente a recargar sus aminoácidos. En todos estos pasos, lo que vamos a tener además es que los factores de elongación y de translocación van a estar asociados a una hidrólisis, en este caso de GTP a GDP, por lo tanto esos pasos van a, esas hidrólisis van a aportar la energía y van a hacer este tipo de procesos irreversibles. En el caso de las terminaciones, lo que va a suceder es que va a haber
señales de terminación, va a haber 3 tripletes diferentes de terminación que van a ser reconocidos por factores de terminación. Esos factores de terminación se van a unir en el sitio A, en el sitio aminoacil, cuando haya una de las 3 señales de terminación. Se une ese factor de terminación y va a catalizar la disociación del complejo ribosomal y la liberación de la proteína. Esta síntesis proteica se puede llevar a cabo en ribosomas que estén libres, que sean citosólicos o que estén unidos a la membrana del retículo endoplásmico. Ese AUG va a ser reconocido inicialmente y va a llevar a la primera metionina. El ARN de transferencia es quien va a activar la unión de las 2 unidades ribosomales y después se va a ir catalizando la síntesis proteica. El ribosoma completo se va moviendo por sobre el RNA mensajero y va a ir creciendo el polipéptido hasta llegar a una señal de stop donde se va a disociar el complejo. Una vez que se ha sintetizado la proteína, lo que vamos a ver después es que va a haber muchas modificaciones post-traduccionales y algunas van a ser cotraduccionales. Nuevamente las cotraduccionales se van llevando a cabo mientras se sintetice la proteína y las modificaciones post-traduccionales se van a llevar a cabo una vez que ha sido sintetizada totalmente la proteína. En el caso de algunas de las cotraduccionales van a ser el inicio del plegamiento de esas proteínas y la deformilación del residuo N-terminal en procariotas. En algunos casos, en las eucariotas, la metionina inicial se elimina y para el caso de las histonas en particular, se van acetilando las lisinas. Por último, lo que vamos a ver es la existencia de polirribosomas. Cuando ha sido sintetizado un fragmento de ARN mensajero, un ribosoma comienza con la síntesis proteica y a medida que se va movilizando a lo largo del RNA mensajero, van a continuar agregándose otros ribosomas en las mismas posiciones, de manera que se van a sintetizar a partir de un fragmento de RNA mensajero muchas proteínas, muchos polipéptidos secuencialmente. Van a ser todos iguales, van a tener todos la misma secuencia proteica, pero a partir de ese RNA mensajero vamos a tener múltiples copias de la proteína.